los virus, y en este caso pues vamos a hablar específicamente de la condición que ya sabemos, presentan un solo ácido nucleico, pero dentro de este vamos a hablar de los viriones y los iones. Entonces vamos a tener un capítulo que es específicamente para eso. Y acá recuerden que ustedes ya tienen toda esta información. Si quieren copiar, copienlo de diferentes videos, porque esta ya la tienen dentro de todo lo que tienen. El otro grupo son las procariotas. Y recordemos que se llamaban arqueobacterias, porque decimos que van a presentar una diferencia un poquito importante, que es que su pared no es que no tenga peptidoglucano, es que tiene una menor concentración. Entonces hace referencia a eso. Pero nos decían que eran antiguos. Mentiras, no son tan antiguos. Hablamos de halófilas. ¿Cuáles son las halófilas? Las que soportan cierta concentración de sal. Pero decimos, todos, ¿cuál es el principal microorganismo acá que podemos ver? Estafilococo aureus. Pero todos nosotros lo tenemos como flora normal en la cavidad nasal, en algunas partes de nuestro cuerpo, y es una de las bacterias que hoy en día es de las que principalmente van a ocasionar infecciones nosocomiales, o sea, hay que cuidar. Estafilococo aureus. Otra que nos decían, metanógenas. Porque son de anaerobias, porque ellas por su actividad metabólica van a producir metano, pero las tenemos ¿dónde? En nuestro aparato digestivo. Entonces tenemos una gran cantidad de ellas que son importantes, pero también son importantes a otro nivel. Para nosotros todavía las tenemos, están en nuestro aparato digestivo y van a comportarse algunas a unos pH muy bajos, como en el caso del estómago. Las otras que sí no son para nosotros importantes son las termoacidófilas, porque vamos a encontrar que hay bacterias que crecen a temperaturas muy altas y a pH muy bajos. Entonces, para nosotros no estaría lo de la temperatura alta, de pronto el pH solo a nivel del estómago. Aquí, ¿cuáles podemos encontrar? Helicobacter pylori. Cuando hablamos, El Helicobacter pylori sería por ahí, profe. está por ahí, pero no es de temperatura alta. Entonces decimos que aquí, ¿cuál, por ejemplo, a nivel clínico sería importante? No tanto para nuestra salud, sino para nuestros controles biológicos. El Bacillus stenotermophilus, que es un bacillus, que entonces por ser Bacillus o Clostridium, entonces recordemos, para los humanos, los dos géneros importantes que van a presentar esporas, porque hay muchos en la microbiología, pero para nosotros los dos importantes que van a presentar esporas son Bacillus y Clostridium. Juntos son bacilos gram positivos, solo que Bacillus es aerobio y Clostridium es anaerobio. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Presentan esporas. Les estoy hablando de Bacillus stenotermophilus porque me va a servir de control biológico para la esterilización en el autoclave. Porque recuerden que decíamos por ahí en algunas pequeñas partes que hemos visto, que la temperatura que alcanza el autoclave es de 121 grados centígrados mínimo. ¿Por qué? Por la presión, porque estábamos hablando que el autoclave es de esterilización con calor húmedo y que el agua solo llega a 100 grados cuando ebulle, pero por ese mecanismo de la presión llega a 121. Y eso es lo que hace la esterilización. ¿Qué les cuento de ese Bacillus y por qué traigo referencia? El Bacillus soporta hasta 119 grados centígrados. Entonces, si yo coloco el Bacillus cuando llevo todo mi material esterilizado y después de que acabó el proceso lo incubo y crece, quiere decir que ni siquiera alcanzó 119 grados centígrados. Entonces es uno de los controles que veremos en la esterilización por autoclave. Pero aquí quiero que me digan ustedes, yo no me acuerdo, ¿cómo se llama? Si no estoy mal, se llaman los Geyser, que son en el cañón de Colorado, que hay
profundidades, que hay agua, pero que hay una temperatura muy alta y que por esa temperatura sale y se ve como si fuera pues un chorro de agua, ¿cierto? Llamémoslo así. Ahí, ¿qué quiero decirles? Listo, eso es una condición de la tierra, de las condiciones propias, del ambiente anaeróbico. En esas temperaturas que pueden ser más de 200 grados, para hablar de otra cosa diferente, ahí hay bacterias vivas. Pero esas no nos van a afectar a nosotros, para hacer referencia a esto. Termoacidóticas. Pueden soportar temperaturas muy altas y en algunos casos pHs muy bajos. Esas no son las de nosotros. El otro, ya no me funcionó, el otro, ya no me funcionó. Pero no es eso, ni es esto, es con la otra. Ayuda. De otra cosa vamos a ver las bacterias, que decimos que son las que se llaman verdaderas bacterias, pero realmente se llaman eubacterias. Dentro de las bacterias, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo se van a clasificar? La principal clasificación que nosotros tenemos es el color que vamos a ver de ellas, y eso es cómo se tiñe su pared. Entonces, hasta ahora hemos dicho que lo principal es que sean o positivas o negativas, de acuerdo al color que son. Otra forma de clasificarlas es la forma. ¿Son cocos o son vacíos? Ustedes me dirán, pero ahí faltan los espirilos. Pero si estamos en esta partecita que son gram positivas, solo tendremos redondos y alargados. Nunca habrá espirilos. Los espirilos siempre serán gram negativos. Otra cosa como se pueden clasificar es cómo se comportan frente al oxígeno. Entonces, aerobios o anaerobios. La otra cosa que nos puede permitir su clasificación son cómo se agrupan. Hay varias formas, pero las más gráficas para nosotros serían las de los focos, porque yo puedo decir que tengo una célula, tengo 2 que se llaman diplococos, tengo 4 que se llaman tetras, tengo 8 que se llaman sardinas, tengo cadenas o tengo racimos. De acuerdo a eso. Entonces, aquí vamos a hablar de cocos vacíos. Dentro de poco vamos a hablar todos los ejemplos de acá. Otro grupo son los ácidos lácticos, también muy conocidos, porque, como su nombre lo expresa, ellos fermentan el ácido láctico y producen un pH ácido. Entonces son los fermentadores de carbohidratos. Y, por ejemplo, para nosotros son muy importantes porque son la flora normal. El lactobacillus que conocemos en nuestro cuerpo, que está en la piel, en la zona genital, etcétera, etcétera, pertenece a este grupo. O el otro que ustedes conocen a nivel industrial sería cuando se prepara el yogur, el kumis, que entonces agregamos esos bacillus que son lactobacillus. Dentro del grupo de gram positivas, otro grupo importante son los actinomicetos. Estos, a su vez, tienen 2 géneros. ¿Cuál es el importante en clínica para nosotros? El Mycobacterium. Decimos que es una pared gram positiva, pero que además tiene un componente graso que hace la diferencia. Entonces tendríamos 3 paredes: gram positiva, gram negativa, ácido alcohol resistente. Pero sabiendo que ácido alcohol resistente es positiva más ácidos grasos. Dentro de estos, ¿cuáles son los importantes? Tuberculosis y lepra. Aquí hay un grupo, los streptomyces, que tienen más o menos estas características. Porque es importante en la clínica, más que nos ocasionen una patología, a partir de ellos se obtienen una gran cantidad de antibióticos. Entonces eso es lo importante en esta parte de clínica. Veremos algunos que sí ocasionan patología. El otro grupo, no me acuerdo. Las bolsas de Comprar las bolsas negras, por favor, acuérdense, para traerlas para que podamos ver un poquito mejor.
El otro grupo son las gram negativas. Y entonces aquí decimos lo mismo. Los cocos, los bacilos y los espirillos o espiroquetas. También tenemos lo mismo, aerobios, anaerobios y las agrupaciones. Entonces, un minuto, mírenme por favor, me voy a devolver. Cocos gram positivos, aerobios, estafilococos. Cocos gram positivos, anaerobios, pectostreptococos. Cocos gram negativos, aerobios, neisseria. Cocos gram negativos, anaerobios, veillonella. Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a tener unas especies diferentes para cada uno. Cuando hablamos de los bacilos, aquí como si tuviera tres grupos. Los entéricos, los que llamamos cocobacilos o bacilos entéricos, pueden ser aerobios, anaerobios o facultativos. Como su nombre lo indica, están en nuestro tracto gastrointestinal. Un ejemplo, el más importante de esos, es la Escherichia coli, que se comporta como facultativo. Hay otros que no necesariamente están en el tracto gastrointestinal, son los no entéricos, y se clasifican como utilizan los carbohidratos. ¿Son fermentadores o no son fermentadores? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a hablar de un no fermentador muy importante y patógeno en la clínica, que sería Pseudomonas aeruginosa, que es gram negativo, no entérico y no fermentador. También podríamos encontrar otros dentro de este grupo. Hay otros, miren, son bacilos. Otros se llaman cocobacilos, porque realmente la forma ya es ni tan larga ni tan redondita. Entonces se les dice cocobacilos. Y dentro de este grupo hay unos que se llaman exigentes y muy exigentes. Me hago entender. Estoy diciendo que su pared es gram negativa, que su forma no es tan baciliar, pero que ellos por intercambio genético, es decir, por recombinación, por otras formas de mecanismo genético, han sido intervenidos por otras bacterias, así sean gram negativas, como Escherichia coli. Y cuando los van a tratar ustedes, se comportan como gram positivos. Ejemplo, Haemophilus influenza, es una bacteria, bacilo, gram negativo, pero se comporta como gram positivo, porque es que vamos a tener unas cepas que son patógenas y otras que son menos patógenas. También va a incluir ahí si tienen cápsulas, si no tienen, etc. Otros aquí que podrían ser exigentes y muy exigentes. Hoy en día hay uno, pero ya se clasificó diferente, la Gardnerella vaginalis. ¿Cómo se llama esa? Cocobacilo gram variable. Ya no decimos gram negativo, gram variable, porque no se tiñe eficientemente ni con el uno ni con el otro. Ahí les salga eso. Y también el de algunas enfermedades zoonóticas como Brucella abortus, que aunque es del ganado, puede afectarnos a nosotros. Ahí vamos a tener varios. Cuando hablamos de las espiroquetas, entonces decimos que de las espiroquetas hay varias formas. Las que son espirilos, las que son borbelias, los que son los treponemas, pero todos ellos sí son gram negativos. Otro grupo de bacterias dentro de estas son las que se consideran intracelular obligadas. De aquí hay dos grupos, dos géneros importantes, riquecias y clamidias. Miren, las riquecias son un bacilo, pero llegan a nosotros por un artrópodo, es decir, tienen un vector. Las clamidias se comportan con forma redondeada, pero necesitan de una célula huésped para tomar de ella su energía. Es como si fuera un virus. ¿Me va a preguntar, Sebastián? ¿Me va a preguntar? Profe, pues de pronto no es tanto de infecto, pero sí de mato. ¿Eso también produciría interferón para, pues como fagocitosis? Para Sí, sí señor. Ustedes ya vieron, obviamente,
ustedes cuando salgan de esto, ustedes entran a clínica. Entonces podemos hablar de algunas cosas igual, si nos va a entender. Hay otro grupo dentro de ese que se estudia cuando hablamos de biología, agroindustrial, todo eso, que son las misobacterias. Son bacterias que degradan material orgánico, suelo, ciervos, madera, etc. Son benéficas a nivel industrial. Mire, por ejemplo, en la clase pasada que les hablé tanto de industria, se me olvidó contarles una. Ejemplo, Giovanni está acostadito. Giovanni, imaginémonos que Giovanni tiene que traer un trabajo acá a la universidad y lo tiene que traer en sus hojas impreso. ¿Qué le mira Giovanni cuando va a comprar las hojas? ¿Qué es importante para ustedes? Que estén blancas. ¿Ah? Que estén blancas. Que estén blancas. ¿Qué otra cosa le mira? El gramaje, ¿cierto? Bueno, para lo que dijo Daniela, que estén blancas, yo les cuento. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que presenta pigmentos, tiene 4 pigmentos. Y esos pigmentos, si yo soy la que tengo la enfermedad por pseudomonas, dependiendo del pigmento, mi secreción en una herida que me contaminé, por ejemplo, ya no va a ser como el punto normal, que sería amarillito blanquecino. Va a ser del pigmento que tenga la pseudomonas. Generalmente es de color verde. Pero para hablarles de industria, ustedes saben que de dónde se obtienen esas hojitas que traemos, las hojas. Una caña de azúcar. ¿De dónde? De la madera, muy bien. Para que el papel sea más blanco, en la industria donde se produce el papel, hay un paso en el proceso en el cual, hagan de cuenta, esto es un caldo de cultivo que está lleno de pseudomonas. Pasan la madera por aquí durante un tiempo y luego sigue el proceso. Si esa madera pasó por aquí, las hojas son más blancas por la acción de esos pigmentos que presentan. Y hay muchos ejemplos así para esas que son misobacterias. De las únicas que nosotros trabajaremos será Pseudomonas aeruginosa. Las demás son, por ejemplo, a nivel agroindustrial, de biología. Entonces, la única importante en clínica es Pseudomonas aeruginosa. Otro grupo es que hay unas bacterias que no presentan pared. El género se llama Mycoplasma. Dentro de esta no presenta pared, entonces será pleomórfica, es decir, no tiene una forma definida. Y pueden estar en cualquier parte, son muy pequeñas, pueden estar en ambos ambientes y van a ocasionar infecciones importantes, como por ejemplo infecciones de transmisión sexual, a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal, etc. Pero ahí hay algo que se conoce como las formas L. Y las formas L, que es cuando nosotros como pacientes nos comportamos mal. Quiere decir, usted como médico me ordenó a mí una dosificación de un medicamento. Es decir, me dice, tiene que tomárselo de 50 miligramos, pero como su peso, su talla, la acción contra el microorganismo es, entonces me lo ordena cada 6 horas durante 5 días. Pero si yo me tomo a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, pero qué pereza pararme a las 12. Se lo dejamos para el otro día. Y vuelve y juega. O sea, ¿qué fue lo que hicimos? Saltar un espacio de mi medicación. Y por literalmente, pero sí incluye. Porque entonces ese espacio que usted me dio es el tiempo de acción del antibiótico. Si yo dejo eso, ¿qué es lo que vuelve a pasar? Unas bacterias que se estaban muriendo, pues ya no se mueren y sí quedaron sensibilizadas con el antibiótico. Al quedar sensibilizadas con el antibiótico, ya después no actúa ese antibiótico si tengo un segundo evento y usted me ordena el mismo antibiótico. ¿Me hago entender? Las bacterias empiezan a adquirir resistencia. Y las formas L, ¿cómo se ven? Son bacterias que son
cocos o bacilos que adquirieron resistencia. Todos ustedes saben, si yo destruyo la pared de la bacteria literalmente se estallaría y ya no tendría vida. Hasta ahí vamos. Pero en estos casos, ellas son tan resistentes que se destruye su pared, pero es como si fuera solo el citoplasma, sigue replicándose y sigue teniendo vida. Entonces, ¿qué pasó? Si yo le aplico antibióticos que son contra la pared, pues nunca les voy a poder eliminar. Entonces, esas formas serias son formas de resistencia antimicrobiana que, lamentablemente, por las malas acciones de los pacientes se está incrementando más. Hay otro grupo acá que hablamos que se llaman las cianobacterias, que son las algas. Este también pues tiene importancia, pero no para nosotros. Aquí hablamos que es principalmente a nivel de aguas, etcétera, que estas algas hacen que pues recupere una cantidad de oxígeno porque ellas hacen fotosíntesis también de acuerdo a los pigmentos que presentan. Entonces esas no las estudiamos en este contexto. El otro grupo de microorganismos son los que son ya eucariotas. Entonces aquí vamos a decir que es el grupo diferente, ay por favor, porque va a presentar una definición de eucariota que es que un núcleo con una función definida, pero con un recubrimiento definido, que es que la membrana nuclear. Cuando hablamos de estas a nivel de microorganismos, decimos que el primero que tenemos son los hongos. Los hongos a su vez tienen otra característica, que ellos presentan pared. Cuando hablamos de los hongos, decimos que se pueden clasificar en unicelulares y pluricelulares. La forma unicelular son las levaduras. La forma pluricelular son los que llamamos los mohos, hongos filamitosos, el que vemos en la arepa, en el pan, etc. Para nosotros, en clínica, además son muy importantes un grupo que se llama dermatofitos. Ese grupo de hongos tiene afinidad por queratina, por la queratina de mi cuerpo. Entonces, ¿dónde lo puedo encontrar? Piel, pelo, uña, ¿sí? Piel, pelo, uña. Y vamos a encontrar, bueno, entonces hasta ahí vamos. Hay unos que son unicelulares, hay unos que son pluricelulares. Generalmente, los pluricelulares o filamentosos crecen a temperatura ambiente. Las levaduras pueden ser unicelulares a temperatura ambiente o a 37 grados. O sea, estando en nosotros siguen siendo levaduras. En cambio, los mohos no se desarrollan en nosotros, sino la forma de levadura. Pero tenemos una variedad de hongos que se llama dimórficos. Ejemplo, hay unos hongos que consideramos patógenos y de micosis, porque recordemos que cómo se llama la enfermedad que ocasionan los hongos, micosis. Las micosis pueden ser superficiales o cutáneas, subcutáneas, profundas y oportunistas. Cuando hablamos de profundas, casi siempre es a nivel pulmonar, porque lo que pasa es que inhalamos la espora que está en algunos ambientes y en nosotros se desarrolla a nivel pulmonar. A nivel pulmonar, como tenemos 37 grados, si yo tomo una muestra de esputo de ese paciente, tiene levaduras. Pero estos que les llamo dimórficos, si yo lo siembro en el agar, Rosas aurora, y lo dejo a temperatura ambiente, crecen como hongos filamentosos, o sea, como hongos. Por eso se llaman dimórficos, porque a 37 crecen como levaduras y a 25 crecen como hongos. ¿Hasta aquí me hago entender? Aquí
hay un grupo, bueno, lo voy a relacionar mejor acá, a este lado. Este no se los nombro porque lo voy a relacionar acá. Otro grupo que debemos ver son los parásitos. Cuando hablamos de los parásitos, aquí también decimos, los parásitos pueden ser unicelulares y pluricelulares. Si son unicelulares se llamarán los protozoarios. Si son pluricelulares se llamarán los helmínticos. Dentro del grupo de los protozoarios, sabemos que ahí se van a clasificar de acuerdo a cómo se mueven. Entonces, estos son los que tienen una sola cepa. ¿Cómo se mueven? Las amibas se mueven por medio de pseudópodos. Entonces se llaman ameboides. Tenemos algunos que presentan flagelos. Y de los que presentan flagelos, vamos a encontrar a nivel del tracto digestivo, por ejemplo, la Giardia intestinalis o la Tricomona omnis. A nivel del genitourinario, Tricomona vaginalis. A nivel de la boca, Tricomona tenis. Veo que hace caras porque no copió. ¿Todo? ¿Desde buenas tardes? No. A ver, otra vez. Cuando hablo de los protozoarios son unicelulares. Generalmente se clasifican de acuerdo a cómo se mueven. El primer grupo se mueve por pseudópodos, prolongaciones de su citoplasma, ¿cierto? Y son las amibas. Este es el grupo más importante, son las amibas. ¿Cuál es el ejemplo más importante? La entamoeba histolítica, que es la amiba patógena por excelencia. Entamoeba histolítica. Luego tenemos los que se mueven porque presentan flagelo. Entonces aquí hay varias clases. Uno, están en el tracto gastrointestinal. Un microorganismo, en este caso el parásito más importante, sería Giardia intestinalis, Giardia lamblia se llama también, y creo como para ir dando características. La Giardia lamblia hace que su paciente tenga una diarrea con esteatorrea. ¿Qué quiere decir? Que hay más grasa. ¿Por qué? Porque el parásito se adhiere a todas las microvellosidades y no permite que haya esa reabsorción, entonces la grasa queda, pero hay muchas otras cosas para hablar de eso. Entonces es un paciente que le va a su consulta y le dice, doctor, cuando voy al baño, la materia fecal queda flotando en el agua. Es amarillo. Tiene grasa. ¿Listo? Esa es la indicación que usted va a tener de su paciente. Pero además el que tiene, pues el dolor, el retortijón, flatulencia después de la ingesta de los alimentos. Entonces, por eso es que él acude al médico. En cambio, el paciente de la amiba, él tiene una disentería. ¿Qué fue lo que dijimos que era? Diarrea con sangre. Diarrea con sangre, porque él sí está invadiendo allá. Pero dentro de los flagelados, yo puedo tener a nivel del tracto genitourinario Tricomona vaginalis. Veíamos el cuello de fresa, etc. Puedo tener en la boca Tricomona tenis, se comporta como flora normal. Esos son a ese nivel. Pero yo también tengo otros flagelados que pueden estar en sangre, como por ejemplo Trypanosoma cruzi, que me va a ocasionar la enfermedad de Chagas. Puedo tener Leishmania, que son de la misma familia, Trypanosoma, Leishmania, solo que Leishmania se dice que es la mastigote, es decir, tiene el primordio, pero no expresa el flagelo. Los otros son los que tienen cilios. Acuérdense que es diferente a flagelos. Entonces, los ciliados tienen una estructura que está alrededor, que está en un esqueleto específicamente formado, y entonces el movimiento es por ondulación. En cambio, para los flagelados es por rotación. Ese movimiento, ¿cuál es el principal microorganismo ahí? Balantidium coli se llama. De los parásitos unicelulares es el más grande.
Casi que se acuerdan de 40X que ya vimos, el campo 40X, casi que el galantín ocupara todo el campo, una sola celulita, casi que ocupara todo el campo. Ahora, hasta ahí los que tienen movimiento. Hay otros que no tienen movimiento, pero tienen otra particularidad, que ellos tienen un ciclo que se comporta asexual y sexual. Son los esporozoarios. Entonces va a tener un ciclo sexual o en un vector o en un reservorio o en otro huésped y un ciclo asexual en el hongo. Ejemplo de ahí, Toxoplasma gondii, porque en nosotros hace el ciclo, perdón, gondii. Tal como lo estoy diciendo, solo con doble I al final. Él tiene que ser huésped definitivo, el gato. ¿Dónde lo elimina? En sus excretos, que elimina un quise o quise. Por mala higiene, nosotros lo consumimos y en nosotros eso no se hace, señorita, pasar por delante. Ah, muy bien. Pasas por el lado, por atrás. Bueno, ya sabes. ¿Qué tal usted allá en un simposio y usted pasando por delante de los doctores? Usted me iba. Uy, sí, yo también. Entonces continúo. Ese es un ejemplo. Pero en nosotros tenemos varias formas de parásito, estadios, pero en nosotros la división es asexual. Otro ejemplo, el paludismo. Hablamos del plasmodio. ¿Qué necesita? Un vector donde hace su ciclo sexual que se llama, ¿cómo se llama? La es. No, el Aedes no. La Aedes es para el dengue, los virus. Aquí es ¿La mosca de tierra? de Anopheles. La hembra, porque en este caso es la hembra de la Anopheles. ¿Está ahí, vamos? Muy bien. Dentro de ese grupo hay a su vez una variedad que se llama las coccidias. Las coccidias son parásitos que generalmente están en el tracto gastrointestinal y que acá no es que tengan un vector, es que tienen diferentes formas, pero hacen división sexual y asexual, inclusive en nuestros enterocicos. ¿Cuál es el ejemplo clásico acá? El Cryptosporidium parva. Creo que hemos hablado un poquitico que las personas cuando son VIH positivas empiezan la fase, en algunas ocasiones presentan diarreas profusas por mucho tiempo, que hace que bajen de peso, que dura mucho tiempo y que ese parásito a ninguno de ustedes le ocasiona diarrea porque su sistema inmune está competente, pero en pacientes que tienen compromiso inmune hace que tengan diarreas severas. Por eso, en lo que vamos a hablar, cuando hablemos del examen que es el coproscópico, recuerden que para parásitos ustedes que ordenan un coprológico y les vamos a informar si hay huevos. Pero para este caso, decimos que ¿a quién se le ordena el coproscópico? A todo paciente que tenga diarrea. Porque vamos a buscar principalmente ¿qué? Trofozoitos de entamoeba, histolítica, hematófaga y con movimiento. Cuando ustedes ordenen un coproscópico es porque es un paciente que tiene diarrea. No le vayan a ordenar coproscópico a un paciente que no tiene diarrea. No es la norma. Si le ordenan coprológico es porque tiene de pronto una parasitosis y estamos buscando encontrar ¿qué? Los huevos de los parásitos. Señora. La muestra es la misma, materia fecal. Por eso, si es un coprológico, no. ¿Cómo hago yo? Voy a hacer un paréntesis para decir la verdad.
Cuando usted tiene un paciente con diarrea o con una manifestación diarreica, usted debe pensar en 4 microorganismos posibles. Pero ¿cuál es el principal? Un parásito. Si es un parásito, ¿usted qué es lo primero que ordena? Un coprológico. ¿Qué les vamos a informar en un coprológico? Los huevos, no los parásitos, los huevos de los parásitos que están en el intestino, que se desarrollan, copulan, colocan sus huevos y salen ¿dónde? En mi materia fecal. Es lo primero. Si no es por parásitos, posiblemente es por bacterias. Y entonces se ordena un coprocultivo. Cultivamos la materia fecal para encontrar bacterias. Si no es por bacterias, generalmente es por virus, que es la que menos le hacemos nada, porque es la que sabemos que se prende fácilmente en comunidades cerradas, por mala higiene. Entonces, ¿cuál es el principal? El rotavirus. En las guarderías, en los hogares geriátricos, en las cárceles, ¿sí? O en mi casa, puede ser, depende si tengo mala higiene. Y por último, el último recurso es si usted tiene un paciente con diarrea por hongos. ¿Cuál es el principal agente? Candida albicans. ¿Pero qué tiene que tener? El paciente tiene inmunosupresión, porque si no, no debe tener diarrea por hongos. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, para poderlo explicar, entonces la primera muestra que solicito es un coprológico. Imagínense que el paciente sigue con diarrea, pero no tiene parásitos. Entonces, se hace el coproscópico. El coproscópico es igual a un coprológico, solo que tiene un examen químico de más. ¿Qué investigamos? Si hay azúcares reductores y sangre oculta. ¿Qué es lo que pasa? Me devuelvo. Imagínense que tenemos el bebé de 6 meses con diarrea. La mamá ha sido juiciosa, es muy ordenada, hace todo, le hicimos el coprológico y no tiene parásitos. Le hacemos el coproscopio. En ese examen que yo llamo de azúcares reductores, ¿qué es lo que pasa? Lo coloqué muy grande de ejemplo, digamos que de 3 meses. A veces, cuando los niños nacen, no mentiras, generalmente, cuando los niños nacen, deben ser amamantados por su madre los primeros 6 meses. Y después, algunas veces cambia ya la leche de la fórmula, o sea, el tarro de leche, la leche en polvo. En ese momento, las primeras semanas, aparentemente el niño tiene mucha diarrea. Entonces todo el mundo piensa que fue como preparado el tetero, que fue el agua, y no tiene parásitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el niño no tolera los carbohidratos de la leche, porque él no tiene bien desarrollado sus disacaridasas, y eso hace que se vea como diarrea. Entonces, si yo tengo el azúcar reductor positivo, yo sé que la diarrea fue probablemente por eso. ¿Qué hacen ustedes como médicos? Si es eso el resultado, le cambian la leche que le estén dando, Langley, X, cualquiera, le dan leche de soya, otros 2, 3 mesecitos, y ahí sí puede volver a tomar la otra, que ya un poco maduró su sistema inmune. El otro examen que se hace al coproscópico se llama sangre oculta. Sangre oculta se llama porque yo no veo la sangre en la muestra, pero hay sangre. Porque es diferente yo decir que hay una muestra que es diarrea sanguinolenta. Entonces yo veo la sangre, la estoy viendo roja, ¿cierto? Pero cuando no la veo, les voy a colocar un ejemplo. Ay, para que vean. Ronaldo llegó a su consulta. Y Ronaldo es un joven, tiene todas las características de que debe tener que. Entonces voy a preguntarle a Miguel, Ronaldo, joven, bien, ¿qué hematocrito debería tener Ronaldo? Más o menos, joven, hombre, en esta actitud del mar. ¿Listo? 46.
de 45 a 50% de hematocrito. Ah, pero sorpresa, Ronaldo llegó con un cuadro hemático y dice que él tiene 38 de hematocrito. Entonces, usted le pregunta, ¿ha tenido alguna hemorragia? ¿Ha tenido un accidente? ¿Ha perdido sangre? ¿Ha tenido epistasis? ¿Algo que ha perdido sangre? No, nada. No, nada, normal. ¿Usted qué piensa? Que él tiene anemia, pero debe estar perdiendo sangre por alguna parte que yo no sé. Entonces, ¿usted qué solicita? Usted piensa de pronto, si es una dama, uno que piensa principalmente, porque es un problema menstrual. Pero si es un caballero, puede ser un problema como una úlcera gástrica, que no se alcanza a notar, eso no se nota. Entonces solicitamos el examen que se llama sangre oculta. Si esa sangre oculta da positiva, pues ya podemos empezar a pensar que es a partir de un daño en ese sitio donde él está perdiendo sangre. Y entonces, ¿qué es lo que le decimos a Ronaldo diferente si fuera el niño de los 3 meses? A él sí le decimos, antes de traer las muestras al laboratorio, 3 días antes no va a comer alimentos de color rojo, gaseosa, remolacha, carne, salsa de tomate, nada rojo, porque puede dar una reacción falsa, ¿qué? Positiva, por esos pigmentos, por esos colorantes. Hasta ahí vamos. En cambio, si usted le lleva la mamita que tiene el bebé de 3 meses, ¿usted cómo le dice que no le dé carne roja? No, usted le hace la prueba simplemente y puede que no tenga como puede que tenga. Y la última prueba importante que se diferencia de un coprológico es cuál. Si es un niño menor de 2 meses o es un paciente VIH positivo, lo que yo debo hacer es la coloración de Kim-Jung, que es para determinar ese parásito que les estaba diciendo, que se llama Cryptosporidium parva. ¿Cómo se hace? Tomo con el asa, con el hisopo, hago un extendido fijo y coloreo con la misma coloración que vamos a hacer esta semana de ácido alcohol resistente o sin Nielsen, pero ahí es sin calor, para llamarse Kim-Jung. No se preocupen que ya poquito a poco vamos a aprender. ¿Quiénes tienen eso? Las personas que tienen compromiso inmune y podría ocasionarles diarrea. Ahí también está uno que le dije que era una excepción, que se llama Isospora belli. ¿Quién se acuerda por qué era la excepción? Que esa es una coccidia, que es un parásito unicelular. ¿Por qué era una excepción? ¿Que era intracelular? ¿Qué era lo que tenía de diferente? ¿Los qué? No. El que no tiene, el que solo tiene trofozoitos son las tricomonas, no tiene quistes. En ese que habíamos dicho, acuérdense que dijimos que cuando aumentaban los eosinófilos, cuando yo tenía parasitosis, inflamación o alergias. Pero cuando tengo parasitosis, generalmente son los helmintos. Y que esa, que es una coccidia, o sea, un protozoario, Isospora belli, es la única que hace que haya eosinofilia en sangre. O sea, es una excepción ahí. Bueno, buena la pregunta. Hicimos clase de otra cosa, pero no importa. Isospora belli. Isospora, como escribe, Isospora belli. Le estoy diciendo cómo se escribe. B larga E, G, B. Isospora belli se llama. Vientre en inglés. Bueno. El otro grupo de parásitos son los que son las lombrices. Entonces son los pluricelulares. Acuérdense que las lombrices pueden ser de varias formas. Aquí también. Son unos que son redondos, son otros que son planos en forma de cinta y son otros que son en forma de bola. Los que son redondos se llaman nemátodos. O sea, el ascaris, el criptocéfalo, la lombriz que le sacaban al chiquito cuando lo pulgaban. Esas son muchas lombrices. Dentro de ese grupo hay unas que son muy delgadas y se llaman filarias o microfilarias.
Son redondas, pero parecen un hilo. Yo no sé si todos ustedes se acuerdan, aquí les voy a preguntar algo, de las imágenes que nos han mostrado hablando de pacientes con elefantiasis. Las piernas, el cuello, ¿cierto? Es terrible. Ahí ese parásito es un nemato. Es un nemato que se llama una filiaria. ¿Y qué es lo que pasa? El parásito es tan delgadito que obstruye el drenaje y el recorrido linfático. Entonces ahí es un edema marcado. Y el edema y todas las condiciones de la piel. Esos son redondos. Hay unos redondos grandes, 60 centímetros, 30, no sé qué, y las pequeñitas que se llaman pilares. Los otros son los que ustedes conocen como la famosa solitaria, que es los cestos. Son gusanos planos en forma de cinta y tienen divisiones que se llaman proglótides. Y tienen una cabeza tan pequeña que parece un alfiler. La cabeza se une acá y empiezan a crecer las proglótides. ¿Cuál es la diferencia acá? Perdón, en los nematodos son dioicos. ¿Qué quiere decir? Hay hembra y macho. Dioicos, hembra y macho. En los cestos son hermafroditas. En cada porción están los dos sexos. En cada porción están los dos sexos. Pero ahí, ¿cuál sabemos? Ah, la famosa solitaria. Yo no sé si en su casa alguna vez su mamá, su abuelita, su tía, alguien le ha dicho, usted come más y parece que tuviera una solitaria pero acompañada. Y es verdad. Recuerden que el parásito crece, se nutre de nuestros nutrientes, por eso muchas veces las personas son caquéxicas, flacas, ¿cierto? Comen. Claro, no solamente por eso. Pero recuerden que dentro de estas no es la famosa solitaria. También hay la tenia del perro, la tenia del gato, la tenia del pescado, y que cada vez nos contaminamos más cuando yo duermo con el perro, duermo con el gato, no lo desparasitado, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a contar unas partes. Y hay otro grupo que se llaman los trematos. Los trematos literalmente son parásitos que tienen forma de hoja. En nuestra última práctica de laboratorio vamos a ir a ver algunos macros que tenemos de esos parásitos. Son una forma de hoja. Pero ustedes han oído hablar de algún parásito de esos que se llama la fasciola hepática, que afecta al ganado, el hígado del ganado. Pero que si yo me como ese hígado infectado, pues yo voy a tener la patología. Entonces decimos que también hay de esos parásitos que son así en forma de hojita que me pueden afectar a nivel pulmonar. En Colombia los principales son fasciola hepática para el hígado y Paragonimus westermani para el pulmón. Hay en Antioquia principalmente. De resto hay otros que son en Asia, en India, no. Esa fasciola, pero que si hay una buena cocción, ¿se muere o...? Sí, claro. Pero perdón un momentito, hagamos este ejercicio. Imagínense que no va a botar nada por acá, ¿no? Este es el hígado. Todos ustedes conocen la textura del hígado, es delgadita, que si yo le hago así, como que se me va mi dedito, se llama friable, ¿cierto? Por la irrigación, por todo lo que tiene el hígado. Si usted va a preparar en su casa, lo abrimos y sentimos como una pelotita dura, por favor no se la coma, porque por más cocción que haya, ahí está el parásito. Es igual que, óiganme, ¿cómo nos contaminamos de la famosa solitaria? Porque nos comemos la carne de cerdo mal cocida. Y es que ahí también el parásito puede hacer que la musculatura tenga como si fuera pelotitas. Entonces se siente. Uno sabe cómo es la textura muscular de la carne de res, de la carne de cerdo, etc. Se siente. De hecho, la gente sabe más, es, entre comillas, mala gente. Y cuando los parásitos, cuando el ganado, en este caso el porcino, está contaminado de tenia,
le salen esas pelotitas en la lengua. Entonces, ¿qué hace el campesino que sabe? Lo opera, espera que se cure y ahí sí lo lleva al mercado para que lo compre. Porque el que sabe le mira la lengua. Creo que ustedes saben otra cosa, han oído, que cuando van a comprar ganado, sea el que sea, lo llevan, uy, tan lindo, bonito. Ah, no, lo compro en la tarde. ¿Por qué? Porque es que ya dejó de haber comido, de tomado todo el líquido, entonces ya pesa menos. Esas cosas suceden. Y eso también es la boca. Dentro de ese grupo, aquí, qué pena, que se llamaba coccides, hay unos nuevos que se encontraron que se llaman microsporidios. Generalmente son incidentes, pero se ha demostrado ya en muchos casos, estos los hablaremos en su momento en las coccidias, y ocasionan afecciones graves en el individuo. Ahora sí, al fin, vamos a llegar a algo de esto. No se preocupen que no termine el tema hoy, el que toca, porque hoy era generalidades de inmunología. Pero voy a contarles esto y vamos avanzando a medida que en algunos de pronto adelantan. Me imagino que en biología todos ustedes hablaron de la generación espontánea, qué era, por qué la encontraron, qué fue lo que encontraron, por qué se hacía falta esa carne, etcétera, etcétera. Como estamos en microbiología, se supone que la investigación es de los agentes microbianos. Y para eso, pues siempre a nivel de experimentación tiene que haber una observación. En este caso, con algo que es que para nosotros el microscopio. Esto fue los primeros diseños con lo que trabajaron Hood, Anthony van Leeuwenhoek, etc., que eran los elementos rudimentarios que iban a formar el primer microscopio. Entonces, decimos que dentro de todo lo que nos han contado, Anthony van Leeuwenhoek fue el que, entre comillas, inventó el microscopio con ayuda de todos los otros, pero que miren, ya hacia el 1684, haciendo estas observaciones, ellos ya pudieron ver y diferenciar algunas formas de las bacterias, por lo menos los cocos, los bacilos, etc. Aquí les traigo a Louis Pasteur. Entonces, en esta época también, ¿qué era lo importante? Lo importante era reconocer cuál era el agente infeccioso que ocasionaba una enfermedad. Pero si se acuerdan, en 1800, que era muy importante en los reinos, en todas las poblaciones grandes que conocemos en la historia, que era la historia de Europa, realmente, era la producción vinícola, porque ellos se abastecían era de vino. Y acá vamos a encontrar que haciendo esto, que era la producción del vino, por algunas fallas humanas, cambiaron las condiciones de aerobiosis y anaerobiosis, y entonces ya el vino no fue tan vino como era, sino se alteró. Entonces, a partir de ese momento es que vieron el papel y la importancia de las levaduras y de la fermentación láctea. Pues aquí les cuento algunas cositas, y por eso también concluyeron que esa carne podrida no era porque la carne se pudriera por sí sola en ese contexto, era porque había otros microorganismos que llegaban, la afectaban, etc. Pero pues yo les podría cambiar. Yo les podría decir que la carne se pudre por sí sola cuando, un ejemplo, me muero, mi carne se descompone por sí sola. ¿Qué es lo que me la descompone? Oxígeno, se oxida, ¿no? ¿Ah? El oxígeno, ¿no? ¿Cuál oxígeno? Si ya soy anaeróbico, ¿no? Las bacterias. Exacto. Todas las bacterias que son flora normal mía, anaerobias. Porque yo tengo flora anaerobia, pero en una pequeña concentración, porque hasta ahora soy aerobia, ¿cierto? Mi actividad es aerobia. Pero cuando muero, mi actividad pasa a ser anaeróbica. Entonces ahí, quien hace esa destrucción son mis propias bacterias. Eso es otro concepto. Voy a tomar un antibiótico antes de morir. Joseph Lister.
Yo creo que ustedes han oído todos hablar del Listerine. Aquí, a partir de él empezó el concepto de antisexia. ¿Pero por qué? Creo que ustedes saben, hoy en día es muy frecuente, pero todavía se presenta, que las parteras son las que reciben los niños cuando están alejados del sitio hospitalario, etc. Pero antes era una modalidad en todo sitio, que había una persona que era la partera. ¿Qué fue lo que él encontró en una época de su vida que lo hizo empezar a pensar en esto? Que en un determinado tiempo la mayoría de las mujeres que daban a luz empezaban a tener fiebre y complicaciones posteriores al alumbramiento. Es lo que llamamos la fiebre puerperal, o sea, la fiebre después del parto. Pero él se dio cuenta que era por la manipulación. Entonces, a partir de eso empezó a decir que el agua debería ser en unas condiciones más asépticas, obviamente fría, que las sábanas, que se lavaran las manos, que la ropa colabora con la botella de agua, etcétera, por favor. etcétera, etcétera. Y a partir de ese concepto empezó a trabajar Gracias. todo lo que es desinfección, antisepsia, etc. Otra persona muy importante es Robert Koch. Aquí decimos que es el que empezó a pensar y decir, si esta persona tiene una enfermedad que es ocasionada por algo que se extraña a él, debe haber alguien que se llama agente causal. Entonces, él estaba encaminado a conocer la etiología de las patologías. Él descubrió el Mycobacterium tuberculosis y también la bacteria que ocasiona el cólera, el Vibrio cólera. Entonces él también empezó a trabajar en cultivar los microorganismos. Pero a partir de eso, él hizo unos postulados que se llaman los postulados de Koch, que si ustedes los miran, hoy en día todavía hacemos algo muy parecido. Ejemplo, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él experimentó y había un animal enfermo. Entonces, pinche Zavala. que me montaba enfermo. Ustedes tienen al paciente. En el laboratorio nosotros que tenemos la muestra del paciente. Entonces él le tomó la muestra, en este caso representó unos glóbulos o un la sangre, y dijo, hay algo raro ahí. Ese algo raro es el agente. Entonces él que hizo un cultivo. Creció. Entonces él dijo, eso que este animal tenía era debido a este. Se llama agente patógeno. Pero hasta ahí demostró quién era el agente causal. Pero él además que dijo, de pronto ese se lo puede transmitir a otros. Entonces de ese cultivo lo sembró a otro animal y vio que presentó la enfermedad. Hasta ahí está confirmando que cuál es el agente causal y que puede ser transmitido a otro individuo. ¿Qué encontró? Tomó la muestra y vio que el cultivo era exactamente igual a este. O sea, si había transmitido el proceso. En cambio, si tenía un animal sano, le tomó la muestra y decimos que fue estéril, no presionado, porque no tenía un agente infeccioso. Ustedes hacen lo mismo, doctores. ¿Qué no hacen? ¿Qué no hacen de eso? Pues contaminar la sangre, pero ese es un hemocultivo, ¿no? No. Contaminar la sangre es un hemocultivo, sí señor. Si yo investigo un microorganismo en sangre, eso se llama hemocultivo. Pero en este caso, él no lo contaminó, él tomó una muestra, coloqué un ejemplo. A ver, ¿ustedes qué hacen? Tienen un paciente enfermo. Si es por una infecciosa, ¿no? Ustedes dicen, debo saber cuál es el agente causal. Listo. Si es por bacterias, ordenan un cultivo. Aquí les damos un nombre. Pseudomonas ruginosas, Staphylococcus aureus, Escherichia, etc. Pero ustedes con esto, ¿qué es lo que pretenden? ¿O qué es lo que yo les doy del laboratorio de más? ¿Qué les doy de más? El antibiograma. Entonces aquí ustedes no me dicen, pongámoslo aquí a Alejandro a ver si de verdad también se enferma Alejandro. No, ustedes me dicen, me ordenan, ustedes solicitan. Se solicita cultivo, recuento, antibiograma. Es decir, ¿cuántas bacterias hay? Si es en el caso de orina o de líquidos,
y el antibiograma. ¿Para qué? Para mejorar a su paciente. ¿Hasta ahí vamos? Mentira, no es tan cierto. Si se hace esto, ¿en qué caso? Les explico. Imagínense que, aquí voy a decir, Camilo tiene una infección urinaria, le dieron el tratamiento, vuelve y tiene la misma infección, vuelve y tiene la misma infección, es decir, un tratamiento, pero él realmente no mejora. Hay dos posibilidades. Que usted como médico me diga a mí, mire doctora, vamos a guardar el cultivo del paciente. ¿Sí? Ah, sí, lo vamos a guardar. ¿Y qué hacemos? Lo mandan, por ejemplo, al Instituto Nacional de Salud, lo colocan en un animal de experimentación y ¿qué pasó? Hace que tenga anticuerpos. Y esos anticuerpos, que se llamarán gamma globulinas, se las aplican a Camilo para que él tenga mayor resistencia. ¿Hasta ahí vamos? Eso se hace. Otro. Si no se hace así, dependiendo de la bacteria, obviamente no son todas, toman la bacteria, la purifican en concentraciones muy pequeñas y lo que nos hace es una debridación un poquito acá. No lo colocan como si fuera un parchecito. ¿Qué es lo que hicieron? Hagan de cuenta que es una vacuna. Me colocaron una pequeña cantidad del antígeno para que mi sistema inmune responda fuertemente. Eso se puede hacer también. ¿Sí? Pero obviamente no es lo de rutina. Lo de rutina es que si yo les digo que hay tal antibiótico que le funciona, pues ojalá le funcione. Eso es lo que es. Hasta ahí vamos. No están tan reunidos hoy como el otro día. ¿Listo? ¿Quién otro aparece? Cristian Gran. Miren, él habló, él fue un médico, pero también fue químico, y él se puso a ensayar con el cuento para ver cómo se coloreaban esas bacterias. Créanme que hoy, con pocas modificaciones, se usa la misma técnica. Han cambiado de pronto las concentraciones, etc., pero literalmente es la misma técnica. ¿Qué otro concepto surgió en microbiología? Es el concepto del virus. Yo no sé si ustedes se acuerdan en biología que debieron leer o hablar de el virus del mosaico del tabaco. Sí. ¿Cuándo? Ahí, entonces decimos que pues simplemente que pensaban que era algo que era muy pequeño, que no se podía contener, pero que ocasionaba daño. A partir de ese concepto de virus también aparece en clínica humana el concepto de vector, porque recordemos que vamos a decir que es intracelular obligado y que, entonces yo aquí les coloco este ejemplo, el concepto de virus ocasionando la fiebre amarilla, pero ahí que estamos diciendo que el virus debe ser transmitido por un mecanismo, en este caso era un vector. Otro concepto es, ya lo vimos un poquitico nosotros en hematología, el patólogo inmunólogo Karl Lanze determinó el grupo sanguíneo y decimos qué importancia tiene que yo tenga un grupo A o un grupo B en microbiología. Entonces decimos, de pronto no tiene importancia que tenga A o B, pero cuando yo tengo antígeno DUPI, hace que el paludismo no pueda desarrollarse en mis glóbulos rojos, porque además cuando tengo antígeno DUPI, tengo un defecto en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces a veces me hace que sea, entre comillas, tengo un defecto a nivel antigénico de mi glóbulo rojo, pero me hace resistente para ciertas condiciones de algunos parásitos. Profe, es decir que si yo soy D positivo no me va a dar. No, es el antígeno DUFI. Ya conté. Por eso Voy. ¿Cuál momento? ¿Y entonces cómo fue? Nuevamente. Tengo mi glóbulo rojo. Tenemos unas proteínas integrales
hay más o menos 600 proteínas que van a formar 21 sistemas para el flujo sanguíneo. ¿Cuáles son los que me interesan? Uno, el sistema ABO, que me determina el grupo. Dos, el sistema D, que me determina el RH. Pero yo tengo 600 antígenos acá. Hay unas personas que tienen uno que se llama DUPI. Cuando yo tengo DUPI, esta proteína también actúa a veces con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y usted sabe que el glóbulo rojo tiene su membrana, tiene la hemoglobina y tiene una enzima. ¿Qué hace el plasmodium? El plasmodium viene acá, entra y empieza a desarrollarse, vive del glóbulo rojo, pero de la actividad energética, glucolítica, de ese glóbulo rojo. Si él tiene este defecto, pues aquí no hay una glucólisis eficiente. Entonces este parásito no se puede desarrollar ahí. Pero hay otros antígenos que me dan características diferentes también. Uno importante es el DUP, pero acuérdense que yo puedo tener euros, ¿sí? Etcétera, etcétera. Hasta ahí vamos. Es una característica diferente. No es que si yo soy A o que son nada que ver. Nada que ver. ¿Qué pasa? No, tranquila que ahorita mismo en hematología lo que pasa es que tenemos muchos, por eso digo, todos, tenemos leucemias, etcétera, etcétera, pero esos no son importantes antigénicamente. ¿Qué quiere decir? Que me pueden colocar la sangre de Julián, podemos tener los mismos o no, pero es tan poquito la capacidad de respuesta frente a ese antígeno que no pasa nada. En cambio es diferente si me colocan el B de él y yo soy A. Porque eso sí responden. ¿Cuáles responden? El ABO y el D. Antigénicamente importantes. Aquí, recuerden que decíamos que hasta más o menos los 50, años 50, 1950, ¿cuál era la enfermedad de transmisión sexual más grave? La sífilis. Porque a partir de los 80 que empezó todo lo que conlleva ahora a el VIH y SIDA, que se considera la pandemia sexual más importante. Entonces, miren, Paul Ehrlich, también bacteriólogo, él estaba tratando de demostrar y encontrar sustancias que atacaran el treponema pallidum. Por eso decían la literatura, los periódicos de la época y todo, si no le teme a Dios, témale a la sífilis. Recuerden todas las consecuencias que puede tener los diferentes estadios de la enfermedad. Entonces, por eso era que estaban buscando un medicamento. Y buscando eso y eso, ¿a qué conclusión llegaron? Ahí fue cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina. Bueno. Profe, No. el VIH, ¿de dónde viene o cómo llegó a nosotros? Ya les cuento aquí, pero acuérdense que hay una pelea casada de 1000 teorías, que fue un laboratorio, que fue el otro, que está desde las normas egipcias, o desde los monos. Bueno, luego apareció el concepto de bacteriófago. Entonces recordemos que este es importante porque nos va a servir también para todo lo que tiene que ver con biología molecular, genética, etc. El virus que afecta a las bacterias. Me imagino que ahí ustedes hablaron de la transformación en los neumococos. El descubrimiento que es el mismo experimento de Griffith. Bueno, entonces decimos que ¿cuál es la importancia para ustedes? No importa, pero si me prestan atención. ¿Cuál es la importancia de la transformación del neumococo? ¿Qué es la importancia de eso? Bueno, aquí entro un momentico para llegar allá.
penicilina de Alexander Fleming, creo que no tengo que hablar de nada de eso, porque ustedes saben más de eso que yo, pero aquí hablamos del trabajo de Lippmann, que en qué consistió, cuál era eso, qué fue lo que pasó ahí. Entonces recuerden qué es esto, recuerden qué es esto. ¿Cómo? Pero Lo que hizo él fue, profe, estudiar unas cepas de bacterias, unas patógenas y otras no patógenas. Entonces, lo que hizo fue coger a las patógenas y matarlas, digámoslo así, y mezclarlas con las no patógenas. De que se dio cuenta que cuando ellas se reproducían, se reproducían, tomaban el ADN de las otras que a pesar de que estaban muertas y adquirían esa forma patógena, y pues se dio cuenta entonces que el DNA era un material genético y pues que se mantenía a pesar de que ellas ya estuviesen muertas. muy bien. Yo les cuento además de eso ya en la clínica. Sí, es eso. Yo se los voy a contar en genética con dibujitos clase César. La que tenía cápsula, la que no tenía cápsula, la otra cepa lisa y cómo todas las cepas llegaron a tener cápsulas. Muy bien. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Que dónde lo hace in vivo, ¿cierto? Para sus pacientes, para nosotros, para su vida profesional. Las bacterias gram positivas tienen un efecto transformante in vivo. Entonces, lo hacen en mí, sin necesidad de nada más. En cambio, las bacterias negativas tienen que hacerlo a nivel de experimental, de laboratorio. Esa es la complicación. Y ahí estamos hablando de... ¿No saben qué bacteria son? El Streptococcus pneumoniae, principalmente. El Streptococcus pneumoniae. ¿Se acuerdan de la frase que leí en la clase pasada? Que prácticamente fue lo único que leí de Selman a Waldman, que él descubrió la estreptomicina, que lamentablemente decimos en Colombia todavía sigue siendo un medicamento de elección contra la tuberculosis, porque si hablamos de otros países los esquemas son diferentes, pero nosotros todavía usamos estreptomicina, aparte de otros medicamentos. No, aquí también, ese sí ustedes le dan sopa y seco. Todo lo que saben de la ADN, como Ay, no, creo que sigamos ya nomás. Siguiente diapositiva. Luego de eso, ¿qué otra cosa es importante en microbiología? Ellen feliz. La estructura de las inmunoglobulinas, que son los mismos que anticuerpos, porque es la respuesta. Sueño. Otra cosa es que hay anticuerpos monoclonales. Entonces, ¿qué estamos diciendo a partir de esto? Que ya se puede trabajar con anticuerpos específicos para una sola, en este caso, característica antigénica. Y ya los anticuerpos monoclonales no solamente son el estudio, el saber si hay anticuerpos, sino los usamos como medicamentos en pacientes que se necesitan. ¿En qué utilizarían de este tipo de anticuerpos? Veíamos ayer, antier, bueno, un día que vimos en clase, el paciente del síndrome de Guillain. ¿Por qué? Porque él no tiene linfocitos T, por lo tanto no puede activar los linfocitos B y ese paciente no tiene anticuerpos. Entonces, ¿cuál es una medida hoy en día? Le colocaría anticuerpos. Aquí ya perdí el año, porque aquí él murió hace 2 años. Pero es muy importante, y ese sí ustedes lo manejaron mucho en biología molecular. Felix Sander, que fue el doctor que hizo pues parte en la mayoría de los estudios del método de secuenciación del DNA. Entonces, a partir de él tenemos pues todo lo que, para ustedes no hagan mala cara, la mayoría de estudiantes dentro de poco los voy a ver en las exposiciones y ustedes son creídos, menten. No, las pruebas para investigar, por ejemplo, Listeria monocytogenes es reacción en cadena polimerasa. Y yo les digo, doctores, estamos en Colombia, pídalo sencillito, lo que tenemos. Sí, esa es la mejor.
pero pida lo que realmente usted puede obtener como herramienta valiosa. Cuadro mágico manual. Bueno, lo que preguntaba él. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Miren, se supone que a partir del año 1983, se descubrió que el que causaba esa enfermedad era algo que se llamaba un virus, que se le dieron varios nombres. Acuérdense que es familiar de los HTLV, por eso decimos que hay el 1 y el 2, y que después ya dijeron no, se llama el virus de la inmunodeficiencia humana. Pero en esa época, ¿qué pasaba? Los pacientes sí eran realmente pacientes, y los pacientes se morían no de VIH sino SIDA, porque recuerden que en esa época, como no había nada que se conociera, los pacientes hasta qué etapa llegaban, hasta la de la piel de leopardo, ¿se acuerdan? ¿Qué es? Que el paciente presentaba el sarcoma de Kaposi, ese sí se acuerdan, ya saben a qué me refiero, y entonces hay dos enfermedades en microbiología que a los pacientes le dicen que tienen piel de leopardo. Una es la fase SIDA, pero que no fue tratada, entonces que les da el cáncer que se llama el sarcoma de Kaposi, que como es una hemorragia con daño grave y necrosis, pues se ve piel negra, blanca, negra, blanca, negra, blanca. El paciente terminaba así. Y hay otra que es una filariasis, que veremos más adelante, que el paciente también toma su piel con ese color. Por eso se le llama piel de leopardo o piel, y hay otros que tienen piel de lagarto, porque se vuelve duro. Chicos, muchas otras historias dicen que era de los egipcios, que fue el laboratorio de Pasteur o que fue el laboratorio de Estados Unidos, que lo tenían, que lo sacaron. Lo importante de todo es que hoy en día sabemos que la calidad de vida de los pacientes VIH serológicamente positivos ha mejorado por toda la medicación que se les da y que tienen una buena calidad de vida. Otro, miren, ya está muy viejito, pero en su época fue el boom, el proyecto del genoma humano. Aquí hay tanto de largo como de corto, porque hay que tener en cuenta la ética, la idoneidad. Pero yo creo que ustedes que son juiciosos, son modernos, han leído de qué tamaño era el primer marcapaso que hubo. Era gigantesco. Era gigantesco. Y hoy en día, ¿qué vi? La niña que carga el corazón en la maleta, ¿la vieron? O sea, ha cambiado y ha sido de acuerdo a eso. ¿O qué otra cosa ustedes saben? Los niños que tienen y necesitan el implante coclear. ¿De dónde obtienen el implante coclear? Recuerdan que hay niños que nacen sordos pero que les falta esa partecita y les pueden hacer la cirugía después de tanto tiempo. O las personas que les falta el pabellón auricular, ¿de dónde lo obtienen? Del cerdo, pero con unos pasos específicos haciendo todo lo que tiene que ver con eso, que es que genética molecular, intercambio celular, etc. Pero también lo podrían usar para crear ¿qué? El hombre perfecto, se supone, entre algunos casos, el que no se iba a morir, que eso no era verdad, ¿sí? O hay otros que los podrían usar, algunos compuestos como armas biológicas. Entonces, hay una discusión ética y moral respecto de esto. Pero se supone que hoy en día está para mejorar las condiciones de salud de los individuos. Por favor, ¿la lees, Julián? La suerte favorece a las mentes preparadas. Luis Pasteur. Desde esa época ellos sí fueron visionarios, Aristóteles, Pasteur, todos ellos. Antes, desde Aristóteles, encontramos frases que nos dicen que hoy en día, como de cuerpo, una inmunoglobulina. Voy a hablarles de generalidades y si usted me hace el favor, a las 45 me avisa para callarme, o sea, me quedan 8 minutos y los voy a aprovechar, ¿vale? Entonces decimos, cuando hablamos del sistema inmune decimos que tengo alguien que se llama hombre, somos nosotros,
una gran cantidad de microorganismos. Entonces aquí tengo cocos y bacilos, tengo lo que veremos, o una parte de lo que veremos que son bacterias que tienen cápsula, tengo un cultivo único y arsénico de Mycobacterium tuberculosis y microscopía electrónica de barrido con una Escherichia coli que muestra sus fibrias y sus flagelos. ¿Qué es lo que vamos a hablar de eso? Entonces, esta sí ya es parte de la teoría. Cuando hablamos de la flora normal o microbiota, decimos que nosotros podemos tener hasta 400 especies de microorganismos en el cuerpo y que generalmente ese va a estar en donde la mayor cantidad a nivel del intestino, pero el 20% restante va a estar en la boca, en la piel y en la mujer además en su zona genital, en la vagina. Todas esas bacterias, hongos, parásitos, porque tenemos de todo allí, inclusive algunos virus, hacen que se mantenga una relación equilibrada y que las bacterias que pueden ser, o los microorganismos que pueden ser patógenos oportunistas, no lleguen. El ejemplo, no sé si hablé de ese ejemplo, la señora que se hace su baño genital 5 veces al día, quemando el lactobacillus, entonces tiene una candidiasis y ella le llega a su consulta porque tienes candidiasis, pero es que ella se hizo muchos baños. Bueno, ahora, todas las veces siempre habrá algunos microorganismos que son patógenos. Entonces tenemos el Mycobacterium, tenemos la Neisseria, etc. Ellos tratan de desplazar y hacer su ciclo, siempre. Y a partir de eso, pues vamos a tener un paciente con características de signos y síntomas que se llamará enfermedad. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Controlar, eliminar este proceso que se llama enfermedad. Pero algunas veces, cuando hablamos de infecciosos, no lo pueden hacer. Y encontramos que hay la muerte. Pero la condición normal sería esta. Bueno, ¿cuáles son las funciones de ese sistema inmune? Tiene 3 funciones importantes: reconocer, distinguir y reaccionar. Entonces, ¿qué va a reconocer? Lo que es propio de lo extraño. ¿Qué va a distinguir? Si es propio, lo considera bueno. Si es extraño, lo considera malo. Y así mismo va a reaccionar. Si es propio, si es bueno, pues no pasa nada, lo tolera. Pero si es extraño o es malo, se supone que su acción es ¿cuál? Atacar. Eso es en general lo que él siempre va a hacer. Pero cuando hay alteraciones, encontramos lo mismo: reconoce, distingue y reacciona. Reconoce lo propio, lo acepta, lo tolera. ¿Cuál es la condición aquí alterada? La condición alterada es que en lugar de ser esto propio, bueno y tolerable, él considera lo propio como extraño, entonces lo ataca. Y eso se llama autoinmunidad. Si yo ataco mis propias células, estoy diciendo que estoy reconociéndolas como extrañas. Muy bien. En cambio, cuando él encuentra algo extraño, que es malo, que debería atacarlo, pero lo reconoce como propio, lo tolera. Y eso se llama inmunodeficiencia. Entonces, esas son las afecciones grandes que empezaremos a ver, porque mi cuerpo debe reaccionar, para bien o para mal. Señora, perdón. Mira, yo tengo algo que es malo para mí, es extraño. Mi condición normal es que lo ataque. Pero cuando mi sistema inmune hay algo malo y no reconoce eso, él lo tolera. Aquí les voy a hablar de la principal inmunodeficiencia y solo hablemos de eso. Cuando hablamos de la principal inmunodeficiencia decimos que es el VIH. Esa es una patología de inmunodeficiencia. Ah, pero ahí ¿qué es lo que pasa? No es mi sistema inmune como todo el que está mal. Es que ahí el virus ataca la célula
que es la que hace toda la función, que es ¿cuál? El linfocito CD4, porque acuérdense que él es el ayudador, su población 1, 2, 3, no importa, pero es el CD4, porque él es el que va a dar las órdenes, lo dijimos, ¿cierto? Para que haya actividad celular y haya fagocitosis, para que haya actividad humoral, active el linfocito B y produzca anticuerpos, y cuando hablemos de parasitos, para que actúe la población 3 en otra serie de acciones. Entonces, en esa inmunodeficiencia, ¿qué es lo que faltó? Uno de los actores importantes en mi sistema inmune, que es el que vamos a decir que es la celular específica. ¿Cuál es el celular específico? El linfocito. Hasta ahí vamos. En cambio, en este le coloco mi ejemplo. ¿Qué pasa? Mis celulitas de acá están haciendo que esto se me hinche. ¿Mi cuerpo qué hace? Produce anticuerpos contra ella. Pero al producir anticuerpos contra ella hace que yo tenga más daño, porque la está destruyendo, genera una placa ahí y se produce una serie de reacciones, que es la inflamación, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, diferencia entre autoinmunidad e inmunodeficiencia. ¿Y cómo respondemos? Tranquilos que son 2 minutos que ya voy. Pero ya me mira. Pero esto es largo, o sea que solo les voy a hablar. ¿Qué tenemos para defendernos? Lo que Dios nos dio. La piel, la temperatura, el sudor. No se preocupen que yo ahorita empiezo con cada uno. Tenemos unos mecanismos inmunes no específicos y otros específicos. Entonces, ¿qué tenemos? Unas células que se llaman los glóbulos blancos y uno humoral que se llama ¿qué? Todas las sustancias que yo tengo, el anticuerpo, el interferón, el factor de necrosis tumoral, etc. Tenemos específicos de control. ¿Cuáles son los específicos? A nivel celular es el linfocito. A nivel humoral son las inmunoglobulinas, que son los mismos anticuerpos. Y tenemos sistemas complementarios o amplificados. ¿Cuáles? La inflamación, la coagulación, la fagocitosis, todo eso ayuda, la fiebre, ayuda ¿a qué? A tratar de que el antígeno esté en un solo sitio para poderlo atacar. Gracias chicos, nos vemos mañana a las 4 con ustedes, pero por favor un minuto.